Vamos a hablar un poco en serio, son las 10:16. ¿Qué quedó desde el punto de vista económico del discurso de Alberto ayer, Cecilia? Bueno, básicamente el planteo sobre la llegada del acuerdo con el Fondo Monetario, la confirmación de que ese acuerdo está cerrado en una etapa técnica, ahora con la dificultad que planteas vos. ¿Está cerrado o no está cerrado? Está cerrado. Está redactándose y esa redacción... No, si se está redactando no está cerrado. No, bueno, están los puntos acordados, después hay que poner la redacción. ¿Por qué se demora esa redacción? No siempre es un proceso, siempre es un proceso engorroso, pero además hay dos puntos. Uno, Argentina necesita que esa redacción no irrite a nadie en Argentina, o básicamente no irrite a Cristina, y el Fondo Monetario hace mucho hincapié en que esa redacción ponga mucha presión sobre las metas que tiene el acuerdo, que no son medibles con un número o con un dato concreto. ¿Para qué? Para que se cumplan. El acuerdo, si bien no pone reformas estructurales, tiene del Fondo Monetario la presión de que sea medible, de que sea controlable. Sí, porque si van a venir cada 3 meses tienen que ver qué carajo controlan. Eso, claro, quiere decir, cada 3 meses yo quiero contar de verdad qué es lo que va a pasar. ¿Cuánto nos van a dar? ¿Cuánta plata nos van a dar? 7.500 millones de dólares en esta primera etapa. Para pagarle 4.000 y pico a ellos. Para pagarle 2.800 a ellos y 4.000 y pico quedan en el Banco Central. Pero de esos 4.000 y pico que quedan en el Banco Central, 1.500 también son para pagarle a lo largo del año a ellos. Y con eso pagamos todo el año. No, con eso hay que cumplir la meta de los primeros 3 meses, la meta de los segundos 3 meses, o sea, a los 6 meses una nueva revisión, y después tendremos un desembolso para hacer el pago más fuerte, que es de casi de 16.000 millones de dólares en la última parte del año. Una cosa que hablábamos recién en el pase con Feynman tiene que ver con cómo está el clima, y el clima realmente suena raro como para que pueda llegar a haber un acuerdo después de este discurso. La oposición y el gobierno volvieron a chocar. Martín, usted es senador por el radicalismo. ¿Cómo andas, Martín? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué te pasó ayer viendo el discurso? Mira, tuve primero la sensación, yo sé que es algo remañido, repetido, pero es una oportunidad perdida. Argentina no está fácil para los argentinos. Creo que eso es lo que sentimos todos los días. Y estamos en una coyuntura muy delicada porque termina la pandemia, tenemos que repensar cómo funcionamos y corrigiendo errores de hace mucho tiempo. Y por otro lado, porque estamos con esta situación, para llamarlo de alguna manera, de la negociación con el Fondo Monetario, que en mi opinión, en lugar de pensar solamente en el fondo, deberíamos pensar y proponer colectivamente, porque en algunas partes el presidente se refirió a la sociedad y a lo colectivo, cómo salir de donde estamos. Lo que pasa es que después, cuando él empieza a desgranar su concepción de por qué la Argentina está como está, y hasta cómo él percibe que estamos, ahí empieza a tener enormes diferencias. Él habla, por ejemplo, de los sectores que no creen en el Estado, y yo creo que todos los argentinos creemos en el Estado, pero creemos en un Estado eficiente. Si el Estado es como es el Estado argentino, que lo que hace es que te cobra impuestos, pero te da cada vez menos salud, menos seguridad, menos educación, menos justicia, menos infraestructura, y gasta en un montón de boludeces, es imposible que el sector privado empiece a generar la cantidad de puestos de trabajo que nosotros necesitamos para acomodar solamente a aquellos que ingresan al mercado laboral todos los años, solamente para eso, para que no aumente el desempleo o la informalidad. Pues ahí ya empieza a tener una diferencia en esa concepción. Segundo, él describió un país que a mí me pareció que todo el discurso fue una gran simulación. Fue una simulación de un país que no tenemos, porque él desgranó desde cómo fue que abordamos la pandemia. Está reconocido, estudiado en un montón de lugares del mundo que no fue una buena respuesta la nuestra a la pandemia en términos de los costos en salud y en términos de los costos sociales y económicos. Habló de lo bien que está la economía argentina. Se refirió a cifras. Hay un premio Nobel de Economía que dice que si uno masajea las cifras lo suficiente, siempre confiesa lo que no quiere, ¿no? Entonces, él toma distintas cosas de distintos lugares y describe una economía que nosotros no sentimos. Creo que fue una simulación hacia la comunidad internacional, porque habló de la indecencia de los poderosos y no nombró a Putin.
y encima cuando pidió el minuto de silencio, la gestualidad de ella y de él, la verdad que fueron, me parece, poco respetuosas para la situación que se está viviendo en Ucrania y la que está afrontando el mundo. Y después creo que fue una simulación hacia los propios que no le quieren votar y hacia la oposición, porque ayer no estaba Máximo, no estaba Guado de Pedro, que es el ministro de Interior, sí está en el exterior, pero es el discurso de inauguración de sesiones donde el presidente le propone a la sociedad argentina, al país, que es lo que espera abordar en el próximo año. No estaba Parrilli, y la agresión a la oposición fue gratuita, sobre todo en el contexto en que tenemos que trabajar todos juntos para ver cómo abordamos dentro del marco del fondo. Ojalá hubiera sido antes que hubiéramos tenido un programa económico con las características que acabo de escribir, pero no lo tenemos. Bueno, por lo menos usemos la excusa de que tenemos un programa con el fondo laxo para ver qué queremos hacer los argentinos. ¿Estuvo bien que el PRO se fuera? Mira, la verdad que es un tema de estómago de cada uno. Un presidente que está con debilidades, que los propios lo masacran, le dicen de todo, que tiene que apelar a la responsabilidad de la oposición y que la agrede, yo creo que si el que se sintió que se tenía que ir lo hizo bien. ¿Qué querés que te diga? La verdad que hubo pasajes. Perdón, Martín, tampoco es que ellos se enteraron de nada. O sea, lo que Alberto dijo ya lo sabía todo el mundo. O sea, no fue una sorpresa lo que Alberto dijo, esto quiero decir. No fue una sorpresa porque ya lo había dicho la vez anterior. Ahora, en el marco de una convocatoria donde quiere que lo acompañen con el tema del Fondo Monetario, ¿qué necesidad había de repetirlo? ¿Sí? Una denuncia hecha en la justicia no se puede retirar, tiene que seguir su curso. A mí me pareció igual más grave que eso, me pareció lo que dijo de la justicia posterior, lo que dijo de la Corte Suprema. Bueno, es que fue un discurso para Cristina. Sí. Bueno, por eso, fue una simulación de solidaridad con Ucrania, fue una simulación hacia Cristina, fue una simulación hacia la oposición, porque en el fondo necesita que la oposición, aún discutiendo, le aporte un poco de luz a todo este tema. Yo creo que a mí me hizo acordar, hay una canción de Queen, en realidad es una canción de los plateros, pero que cantaba Freddie Mercury, que es el gran simulador de Great Peter. Claro. Entonces, simulo que estoy bien para esconder la vergüenza de que ya sueño solo. A mí me hizo acordar mucho a eso, lo escuchaba y decía, es toda una gran... Las cifras son simuladas, el tono es simulado. Me pareció que era una... Realmente, después a la noche escuché el de Biden. Y no es para comparar, pero digo, en este contexto, una primera locución seria, responsable desde el punto de vista geopolítico, plantando a la Argentina defendiendo ciertos valores. Segundo, hasta simuló... Pensá que le habló a la asamblea entera, es decir, a los representantes de todas las provincias y del pueblo argentino, senadores y diputados, dijo que el acuerdo con el fondo no estaba, y cuando terminó de hablar estaba a los 10 y el acuerdo con el fondo. Entonces, a mí me pareció que podía haber hecho mea culpa de ciertas cosas de la pandemia, desde manejos éticos, pero decir, bueno, ahora podemos salir todos adelante, decir por dónde, decir qué cosas a partir de ahora colectivamente tenemos que abordar que pueden ser difíciles, porque lo que él dejó entrever, que tampoco es cierto, es que el acuerdo con el fondo o el entendimiento parcial que tenemos todavía con el fondo es tan bueno que Argentina no tiene que hacer nada, y Argentina tiene que hacer cosas independientemente del acuerdo con el fondo. Esa es la pena que a mí me da el discurso. Es un discurso vacío, es un discurso donde no nos convocó a nada a los argentinos, como si estuviera todo bien. Sí, Martín, Cecilia Bouflet, te iba a preguntar justamente por eso, ¿no? El presidente dijo, no hay reforma laboral, no hay reforma previsional, no hay tarifazo. Vos sos economista, además de senador. ¿Es posible eso? ¿O es cierto en el marco de un acuerdo con el fondo y de la cantidad de cosas que tiene que ordenar la economía argentina? A ver, primero, creo que era Keynes que decía, en economía se puede hacer todo menos evitar las consecuencias. Claro que es posible. Es posible tener una legislación laboral vetusta, sí, a costo de que no generar puestos de trabajo en blanco. Es posible retocar todo el tiempo el sistema previsional. Vos pensás lo que hizo Argentina con el sistema previsional. Realmente el sistema previsional es el principal gasto de cualquier estado del mundo. El principal, no hay otro en ningún estado moderno. Nosotros lo privatizamos en el 94, lo estatizamos en el 2009.
En el medio le sacamos plata a las provincias para financiar la privatización, no se la devolvimos hasta el 2015. Con la plata que era de las provincias hicimos 2 moratorias previsionales mal calibradas, injustas, donde fuimos 150 veces más generosos con el que no aportó que con el que aportó. Cambiamos la fórmula previsional 2 veces, hicimos una reparación histórica. ¿Se pueden hacer las cosas así? Sí. Y las consecuencias es el estado que tenemos y las situaciones que vivimos. Entonces, yo pregunto, ¿no hay nada para discutir en el ámbito laboral? Yo creo que hay mucho. No una reforma laboral de quita de derechos, pero sí tenemos que debatir cómo hacemos para crear más puestos de trabajo. Si es lo mismo, si hoy las pymes tienen las condiciones para crear, y los sectores que son pujantes y por ende demandan manos de obra, no habilitan otro tipo de legislación laboral, aunque sea para estos sectores, como a veces lo tenés en sectores específicos. Nada de eso se puede discutir. No podemos ir revisando más aceleradamente convenios colectivos viejos. No podemos tener, como tiene España, un Consejo Actuarial de Estado que diga hacia dónde realmente vamos con las jubilaciones y qué va a pasar en 10, 20 años, que es lo que nos preocupa. Yo creo que independientemente del fondo, Argentina tiene que discutir estas cosas, como tiene que discutir exactamente lo opuesto de lo que dijo Alberto. Nosotros tenemos un Estado ineficiente, un Estado improductivo, que además es la mitad de la economía. Entonces, si vos para poder crecer no hay mucha fórmula. Nosotros siempre hablamos de si hay plata para las cosas, pero los países crecen, ¿sí?, cuando hay más gente produciendo, con más capital, es decir, con más instrumentos para producir mejor, y cuando hay innovación. No hay otra manera de crecer. Entonces la pregunta es cómo movilizar los recursos reales y hacia dónde. Hacia dónde se produce más. Vos sabés que era gracioso... Perdón, nosotros estamos movilizando todos los recursos humanos hacia el Estado. Sí. Y no producen nada. O sea, no es que el Estado no produce nada, pero a medida que incorporás más gente, inventás programas y gastás en cosas improductivas, ¿cuál es el beneficio para la sociedad? Déjame que diga una sola cosa. Antes venía escuchándote a radio a la mañana bien temprano. Hay una publicidad de la Secretaría o del Ministerio del Ambiente, del Cabandier, diciendo todo lo que le dio corriente. Entonces, esa plata, en lugar de estar en publicidad, tiene que estar en aquellas cosas que impiden que la próxima catástrofe que haya de ese tipo tenga el costo que tiene. Que no es toda una simulación nuestro Estado. Era muy impresionante ayer escucharlo hablar del desarrollo tecnológico en Argentina y hacer una apología de los techis y tal. Y yo pensaba, se fueron todos. O sea, todas las empresas que importaban se fueron. Por el maldito impuesto a la riqueza que no tenía ningún sentido, y todos se fueron. Natalia. Porque no nos dejan sacar la guira que ganan acá sus casas matrices. El comunicado de Juntos por el Cambio dice un presidente alejado de la realidad. Eso va por ahí. Pero yo te quiero preguntar, Martín, buenos días. De las conversaciones que yo tuve post discurso del presidente con el oficialismo y con la oposición, hay lecturas diferentes. El oficialismo cree que lo que se ha exhibido son las diferencias de la oposición, la interna de la oposición, que sale con un comunicado conjunto, pero en la oposición, en lo que es el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, reconocen una descoordinación previa para que no se produjera esa imagen de solo el PRO defendiendo a su cacique, Mauricio Macri, levantándose, y no Manes ahí sentado, justificándose después con un tuit y demás. Digo, si van así, ¿ustedes están en condiciones de dar una batalla para un acuerdo consensuado que marque estos puntos, como decía Cecilia? El presidente no habla de reforma laboral, previsional. Hoy me decía un diputado de ustedes, nos van a dejar la política económica del kirchnerismo para el próximo gobierno si se empieza a pagar en 2026, 2025-26. Entonces, ¿cuál es el debate de ustedes para proponer más allá de criticar? A ver, en primer lugar, el descontento y el enojo era generalizado, que algunos se hayan levantado y otros no. Me parece que tiene que ver con, si querés, la conciencia institucional y el estómago y el nivel de agresión que sintió cada uno. Pero la agresión estuvo y fue gratuita. En segundo lugar, esta es mi opinión personal, nosotros tenemos una doble responsabilidad y por eso los debates son profundos y a mí me parece que es muy bueno que sea así. Nosotros tenemos una responsabilidad primaria que naturalmente tiene que ver con que Argentina no caiga en default, porque el costo de descender un escalón más y tan grande para
los argentinos en su vida cotidiana sería inmenso. Y es por eso que lo que hace Máximo Kirchner, lo que hace la Cámpora, es de una enorme irresponsabilidad. Enorme. Pero nosotros tenemos otra obligación o otra responsabilidad secundaria, es que Argentina discuta cómo encaminarse y tome los pasos para encaminar una economía que pueda generar crecimiento del sector privado, que pueda generar puestos de trabajo, que pueda salir de donde está. Pero que pueda encontrar un rumbo colectivo. Y las dos cosas son importantes. Entonces eso amerita una discusión muy profunda. Yo no soy de los que creen que hay que votar a libro cerrado. Yo he dicho todo el tiempo, traigan todo, porque si hay parte de lo que traen, resulta que impide que Argentina pueda sentar bases para un crecimiento más sostenido, o deja una bomba de tiempo, y bueno, yo no lo quiero votar. Entonces, pero el radicalismo está con la discusión que plantean que son más duros Luciano Laspina, Hernán Lacunza, que digamos, el radicalismo por momentos, quizás el sector más tradicional, con Mario Negri, con Gerardo Morales sobre todo, digamos, hay cosas que le aceptan al gobierno que, y acordate la polémica por el hecho de que Gerardo Morales dijo que sí, que la deuda la había generado Macri. ¿Hay consenso económico para algunas cosas sí y otras no el gobierno en Juntos por el Cambio? Yo lo que te digo es que hay un debate que a mí me parece muy rico, porque yo ya lo he dicho en varias reuniones internas. Esto no es un tema de listo, tomamos una posición y salimos, porque tenemos una doble responsabilidad que no es menor. La responsabilidad primaria es evitar el default, pero la responsabilidad, la siguiente, es que lo que haga el kirchnerismo con el acuerdo no genere más problemas, porque obviamente el default es una crisis donde vas a tener el dólar más alto, inflación más alta, caída en la actividad, ningún financiamiento externo, las empresas multinacionales diciendo no podemos brindarle ningún tipo de asistencia a nuestras empresas, vas a tener menos empleo. Entonces eso es una crisis. Ahora, por otro lado, lo que pasa es que la decadencia paulatina no es una crisis, porque no es de golpe, pero es lo mismo. A la larga, a mí me gusta, no sé, hablo bastante con Pablo Berchunov, y Pablo en un momento dice, si vos te hubieras parado, vos parabas con la dirigencia en los 70, y le hubieras dicho, ¿cómo es el año 2020 en Argentina? Nadie hubiera dicho que teníamos 8 veces más pobreza que en los 70, y que tenemos 50% de chicos que no terminan la educación, y que las pruebas PISA o cualquier otra prueba que hagamos internacional nos da mal desde el punto de vista regional. Entonces, el deber nuestro es doble, es encauzar esto por un lado, y también evitar que haya un default. Y no es un debate ni una discusión sencilla. Por eso yo digo que traigan todo. Hay algunos que dicen, liberemos, no, votamos el financiamiento y que ellos se hagan cargo. No, yo quiero discutir lo que tiene que hacer la Argentina. Rolo. ¿Cómo te va, Martín? Yo, escuchándote y pensando en lo que ocurrió ayer con el Congreso, que me parece que es el tema de debate entre muchos otros, pero me parece que lo que hizo el PRO es interesante para analizar. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Quién es el líder de la oposición hoy? ¿Es Macri y el PRO se levanta porque no quiere que se hable de Macri en el recinto en esos términos? ¿Son ustedes, son los radicales? ¿Es Facundo Manes que decide quedarse? ¿Quién lidera la oposición? Es que, ¿por qué tiene que haber? Sinceramente, no veo en ningún otro país, o en casi ningún país, la oposición tiene un único líder. Fíjate lo que está pasando en España. Fíjate, el país que quieras. Cuando un espacio está en la oposición, lo que ocurre es que acabas de perder algo la oposición, algo la sociedad te dijo, esto no me gustó, y entonces se da un debate interno para encontrar en ese trabajo una propuesta a la sociedad que la sociedad la traiga. Y ese es el trabajo en el que está juntos. Pero también es el trabajo que hacemos todos los días nosotros en Evolución. ¿Vos te hubieras ido? ¿Vos te hubieras ido, Martín? No, yo no me fui. Pero la verdad es que, te soy sincero, cuando siguió acumulando agresiones, cuando habló después de la Corte Suprema y todo, no sé si no era para irse. Un presidente que está diciendo, necesito responsabilidad, los convoco en el año 2023, que vamos a cumplir 40 años de democracia, tenemos que estar todos juntos, y agrega a la Corte Suprema, agrega a la justicia, agrega a la oposición. ¿Por qué no te vas a ir también? Yo no entiendo a los que se fueron, Vos sabés que hablabas del 23, y hay como una cosa que está pasando, que es que todo el mundo está diciendo, bueno, sigamos así hasta el 23, digamos, sí, tremendo. Veamos cómo llegamos, digamos.
Y es muy fuerte porque falta mucho para el 23 todavía, no es que es ya. Aparte las elecciones van a ser en octubre del 23, o sea, falta todo el 23, digamos. ¿Cómo va a vivir el país esa especie de plancha que se propone hasta el 23? Mira, Jorge, primero no puede haber plancha, ¿sí? La situación económica no es fácil, por más que haya un acuerdo con el fondo y que te libere de caerte un escalón más. ¿Sí? La situación argentina es de mucha fragilidad porque no concita ningún tipo de ganas, ya sea de invertir, de buscar alternativas, de crear cosas, de confiar en el Estado, de aceptar las reglas, de crear reglas nuevas. Nosotros, cada vez que leemos historia argentina, lo que ha habido en algunos periodos es un ejercicio de imaginación colectiva, no de estatucuismo cuando en el medio de la decadencia. Agarrar cualquier periodo de la historia argentina, donde cuando nos llenamos la boca con nuestros procesos, ¿qué hicieron? Bueno, rompieron los moldes para el patrón que en su momento estaba rigiendo en el país. Y con eso inauguraron una nueva etapa. Es imposible que si no hacemos eso, que es a lo que nosotros desde Evolución tratamos de dedicarnos, juro, todos los días, es imposible que Argentina salga de donde está. Yo creo, entre otras cosas, que si no repriorizamos cómo se gasta, nosotros tenemos que tener una enorme ley antiprivilegios en el Estado. Y eso tiene que ver con empresas que tienen privilegios porque tienen protección de algún tipo, con sectores económicos, con la propia política, con obviamente los sindicatos, con los que no pagan ganancias, con los que tienen un estatus diferencial de su jubilación. Nosotros tenemos que mostrar que hay un Estado sobrio y que cambia la cultura política y trata a todos igual. Y después enfocar los cañones en aquellas cosas del gasto que valen la pena. No somos un país rico. No estamos para gastar en cualquier cosa, no estamos para gastar en cosas que no auguran o no promueven un mejor futuro. Ayer el presidente no habló de la educación. No habló de la educación. Pero Martín, Entonces, te interrumpo un segundo, sí. Gonzalo. Hay un sector de... Me quedo con lo de Juntos por el Cambio, porque me parece que ahí hay un punto. Hay un sector de tu fuerza, de la fuerza que vos integrás, que plantea que se tiene que ir al default de Argentina. Los halcones, los conocemos con nombre y apellido porque no lo ocultan, todos lo dicen y tienen sus razones posiblemente atendibles. Digo, ¿vos considerás que es irresponsable eso, plantear eso públicamente? Mira, yo lo acabo de decir. Nosotros, la primera responsabilidad nuestra es no hacer padecer a la sociedad argentina, primero por una especulación. Máximo hace una especulación política, ¿no? No se quiere hacer cargo de lo que se supone, es decir, cuando vos te presentaste de cara a la sociedad como un espacio político que gana una elección presidencial, vas a lidiar 4 años con los problemas que tiene el país. Y si realmente, yo el otro día escuchaba a un radical diciendo la situación está muy mal y encima nos puede tocar a nosotros. Yo digo, no, es al revés. Si está muy mal, queremos que nos toque a nosotros. Pero Máximo hizo eso y después se borra. Eso es irresponsable. Ahora, por una especulación política del 23, que como decía Jorge, está lejísimo proponer que ir al default con el costo que tiene para el país, para la gente y para el futuro de la Argentina de cara a cómo repensar el país. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con eso. La verdad que no estoy de acuerdo con eso. De la misma manera que creo que Juntos por el Cambio, después de que las distintas partes terminen de elaborar qué es lo que le quieren proponer a la sociedad más adelante, nos tenemos que sentar para ver cuáles son los consensos para estas propuestas y cuál es el núcleo de coincidencias básicas. Eso es fundamental. Yo veo mucha gente lanzada a el 2023 como si ya fuera, como si Juntos por el Cambio le fuera a tocar gobernar. Yo digo, le va a tocar gobernar si convence a la sociedad. Y si aquellos que ya recibieron el plafón de la sociedad en las PASO tienen los instrumentos para mostrarse y visibilizar qué es lo que le quieren proponer a sus provincias, si son gobernadores, etcétera. Hay dirigentes, sinceramente, ustedes ya me han escuchado decir que son distintos. Ahora está yendo Maxi Puyaro a declarar contra Alvarado. A ver, ¿cuántos de los dirigentes políticos que dicen que tienen coraje, que quieren cambiar la Argentina, que están dispuestos a dar pelea, hubieran hecho lo que hizo Puyaro? Meter en cana a los monos, meter en cara a Alvarado y sentarse frente a los tipos a declarar en un juicio. Entonces, yo quiero que
quiero rescatar a todos los que hacen eso a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y hay muy buenos, Lo que pasa es que no tienen tanta visibilidad pública. Lo vengo diciendo desde que recorrí el país de cara a los pasos de las generales. Y si ese es el tipo de dirigente, hay otra gente. Y si hay otra gente, puede haber otra política. Y si hay otra política, puede haber otra Argentina. Yo creo en eso. Cecilia. Sí, Martín, pensaba, volviendo a la negociación con el fondo y demás, y a lo que planteaba sobre la responsabilidad de la oposición, en diputados, de alguna manera, con algunos votos que ya se han hecho visibles, que van a estar a favor de ese acuerdo y no han preguntado demasiado qué es lo que dice, pareciera que el gobierno tiene los votos. Ahora, en el Senado es una gran incógnita, sobre todo también por el rol que tiene Cristina y el peso político que tiene ella. ¿Cuál es el clima hoy de discusión entre los senadores sobre esa negociación? Mira, anoche los senadores tuvimos una cena, ¿sí? Valga el juego de palabras, pero una con esa y una con esa. Sí, pero hablando de esta cuestión, hay mucho ruido por lo que vemos todavía en el bloque del Frente de Todos. Ahora, yo vuelvo a lo siguiente, que es ¿por qué yo manifiesto esta doble responsabilidad y por qué la postura de leer todo? Porque en lo que sí estoy en desacuerdo con algunos de Juntos por el Cambio es en haber salido a decir que nosotros vamos a acompañar cualquier cosa. Porque entonces al presidente se lo libera de hacer un trabajo en serio de consensuar. No tiene, es raro, el presidente no tiene el acuerdo de los propios, aún así los propios están en desacuerdo con él, manejan, no sé, el 70% del presupuesto nacional, ANSES, PAMI, aerolíneas, ¿no? Aquellos que se manifiestan disconformes con el acuerdo con el fondo y sale a buscar a la oposición, es decir, cuando salís a buscar al otro también estás considerando su opinión. Y nosotros, algunos del espacio Juntos por el Cambio salieron a decir que ni siquiera queremos opinar de esto. Entonces, en eso sí yo discrepo. Porque, insisto, la responsabilidad es doble. No default, pero aquellas cuestiones que tenemos que debatir ahora son un programa económico que sí nos haga crecer, no rebotar, no tener altibajos, no acumular inconsistencias que después derivan en crisis. Eso es lo que queremos debatir. Cuando se habla de tratar de lograr acuerdos, a mí me parece que, y porque lo veo todo el tiempo, y Alberto ayer lo ratificó, es muy difícil acordar algo con gente que cree en una economía de planificación y otra gente que cree en todo lo contrario. Sí, es cierto, Jorge, pero en el medio hay un camino que es el que creo que me has escuchado decirlo, como dicen los griegos en latín, ad nauseam. Digo, no me canso de repetirlo. Las posturas de los libertarios, no queremos Estado. Ya sabemos que cuando no hay Estado es la ley del más fuerte. Y no hay ningún país que no tenga Estado y que haya prosperado. Ninguno. Y un Estado de bienestar, no solamente un Estado que haga el Estado, lo que a veces los gringos llaman el Estado vigilante, justicia, relaciones exteriores, defensa y seguridad. ¿Sí? No eso. Todos los estados se han desarrollado desde la entreguerra para generar cada vez más bienestar a su sociedad. Educación gratuita, salud gratuita, sistemas jubilatorios que antes no existían. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el Estado tiene dos caras. Tiene la cara de proveerte cosas y la cara de su costo. Y si vos sos malo proveyendo cosas y sos costoso, bueno, entonces no sirve para ninguno de los dos. Cada vez tengo que gastar más para poder brindarle a aquellos a los que quiero sostener, que son los que Alberto habló ayer, la economía popular, los que no llegan a tener un nivel de ingresos como para poder mantenerse por propia cuenta dentro. Siempre cuando nosotros hablamos de pobreza, para que nos demos idea también de lo que significa eso, en Europa, en Alemania, la famosa frase del Aníbal Fernández, la pobreza se calcula de manera relativa. Es decir, vos sos pobre dependiendo de si tenés aquellas cosas que son estándar consumir en la sociedad. En la Argentina la pobreza es, si vos ganás menos de 2,2 veces lo que te hace falta para comer, sos pobre. Es así de bajito, ahí tenemos más del 40%. Entonces, un Estado que es malo gastando no puede resolver eso de manera asistencial, pero además es caro para aquellos que quieren producir. Entonces, lo que está en el medio entre aquellos que hablan solamente del libre mercado y aquellos que quieren dirigir es un Estado moderno. Y se puede tener un Estado moderno. Argentina tuvo un Estado moderno. Y sigamos las peleas
con coraje para transformar el Estado, y ahí no se puede tener miedo. Por eso lo señala a Maxi Puyaro o a otro. ¿Por qué? Porque yo veo mucho... Hoy, ustedes me preguntan si alguien hizo bien, hizo mal en pagar, si se lo castigaron en Twitter, si la foto quedó solo... Si nosotros tenemos miedo de Twitter, si nosotros tenemos miedo de algún gremio, si nosotros tenemos miedo inclusive de los medios, de la opinión de ustedes, después proponemos que en serio vamos a pelear para cambiar algo. Martín, gracias, viejo, por la comunicación. Un abrazo. Martín Lustó, quien hablaba, senador del radicalismo. Jorge, ¿sabés que un número alrededor de los que hablábamos ayer y que nos quedamos con los más rimbombantes y no mencionamos porque no le puso en realidad un número a Alberto Fernández, pero Alberto dijo hay más empleo privado que en el 2019. Esa cuenta, que como decía Lustó recién, es masajeando los números, en realidad lo que responde es a que hay más cantidad de monotributistas y monotributistas sociales empleados en relación de dependencia en el sector privado formal, hay menos que en el 2019. Okay. Esa cuenta crece solo porque hay monotributo social, que es casi un trabajo de un independiente en un nivel de subsistencia, ¿no? Sí, que además hay una propuesta para disminuir, que él estaría dispuesto a cumplir con eso que se dijo en la previa de este discurso, que es disminuir o cambiar planes sociales por trabajo. Sin embargo, a la hora de describir qué tipo en qué se convertirían, habló de cooperativas y grupos dependientes del Estado que le compren sus productos como en una economía... Claro. Sí, la economía de planificación, lo que dice. Es claro, lo que vos decías al principio del programa. Yo pensaba, Cecilia, a ver vos cómo lo ves. Yo creo que la economía popular puede ser un complemento de una política económica, pero nunca el centro. O sea, si lo que nosotros queremos es llegar a que la economía popular mantenga a la Argentina, vamos a tardar 600 años y aparte yo creo que tampoco se puede. No, ahí como primero que eso es una economía de subsistencia y es lo que vos tenés que apostar es a que la gente desde ese lugar pase a la formalidad. Claro. El plan social o la economía popular fueron el rebusque y el complemento del que tenía quizá un laburo precario, una changa, pero un laburo en el sector privado, de alguna manera, porque pintaba una pared en tu casa, que eso era un trabajo privado, en definitiva. Sí, muchísimas veces en negro, muchísimas veces informal, que no le alcanzaba para vivir y el plan es un complemento. Lo que pasó en los últimos años en Argentina es que hay casi una dirección o una intención del Estado de que esa gente sin el recurso privado, sin esa changa en el sector privado, sin ese rebusque en el sector privado, viva solo del Estado. Y no le alcanza al que lo recibe, por supuesto, cae en la marginalidad, cae en la pobreza, no sale nunca de ahí, pero además dinamita el Estado, que quiere ocupar el rol del Estado y del privado. En términos políticos, ¿vos cómo viste todo el tema? ¿Qué sabés? ¿Con quiénes hablaste? ¿Qué onda? Bueno, hablé con el arretismo, que estaba bastante enojado. Perdón, Natalia, ¿con el riñón? El riñón de la red, muy bien. Con el riñón de la red, ¿con cuál de los dos? Porque la gente tiene dos riñones. Bueno. Con el arretismo puro que estaba leyendo por ahí que sea la ucranización de la reta me parece... Ucranización. Me pareció, sí, el Mendoza Online, viste ese sitio que es muy crítico con el kirchnerismo, pero también, bueno, no importa, la cuestión es la ucranización de la reta me pareció... ¿Qué es la ucranización de la reta? Bueno, el repudio a la invasión. No solo de tratarlo también al kirchnerismo como una suerte de Rusia en este caso, una mezcla de elementos que me pareció pintoresco el mote. Claro. Pero más allá de eso, en el arretismo, en el PRO, había también mucho enojo por las hipocresías de Alberto con algo que se sabía que podía. Días previos ellos te decían, vamos a escuchar lo que dice Alberto Fernández. Sabían que iba a atacar, pero les molestó de nuevo la forma en que atacó. Pero hay una versión... Entonces, espérame que termino con esta idea, Gonzalo. Dale. Entonces, ayer tenías a La Espina enojado, y hoy también hablaba con él, desde otro lugar, que decían, bueno, vos tenés hace una semana Alberto Fernández diciendo que lo de Lázaro Báez no es judicializable, y lo tenés ahora hablando y enrostrándonos la querella
contra Mauricio Macri Que no es por el judicializable, fondo que vuelvo no a es decirlo. judicializable. Igual digo, esto Después, no quiere decir que uno no piense que estuvo en el mal seno- el endeudamiento claro, de Macri. claro. Para mí No, estuvo claro. mal, pero no es judicializable. Son dos cosas que... o es una punto. mala decisión política. Una mala decisión política. Es un poco Exactamente. como dólar Y en- futuro. entonces, Exacto, Es igual al dólar futuro, Igual, para mí. igual. Igual. Exacto. Pero Después- dólar futuro incluye un business, no digamos todo. O sea, Sí, hay una bueno, venta ya, por debajo del valor de mercado de un bien. Es cierto. Habría ¿no? que ver en el caso de la deuda de Macri Si hubo un negocio, no claro, hubo porque business. con la deuda de Macri, Jorge, si aparecen tres tipos que se la llevaron, como a veces el kirchnerismo dice, se la fugaron todas, bueno, ahí sí hay una cuestión. No, judicial. fugaron no. Fugaron Digo lo es- que dice el kirchnerismo, Ellos no tienen lo un estoy concepto, convalidando. ellos tienen un concepto que es muy raro, que es que ellos dicen que fugar es remesar. Sí. Y remesar no es fugar. No. Remesar es mandar guita a la Casa Central. Eso no es fugar, porque los tipos dependen de la puta Casa Central. Sí, sí. Entonces es lógico que le quieran mandar la guita ahí. ¿Qué van a hacer los Y tipos? además- Bueno, María Eugenia Vidal y todo ese sector también muchas veces ha mostrado con números lo que han hecho con la deuda para contrarrestar al kirchnerismo. Ahora, los hombres que le cuidaban la espalda ayer a Rodríguez Larreta salieron también, yo hablaba con ellos y me decían, bueno, el gobierno dice, ¿por qué se retiró Rodríguez Larreta si es un presidenciable? ¿Es una actitud institucional para un posible candidato a presidente, a un hiperpresidenciable? Bueno, sí, Horacio, me dicen, se levantó porque el Congreso no puede ser el lugar para atacar a un presidente democrático, Mauricio Macri, Se de la levantó. manera en que la hizo AF. Dice, Se y es levan- una política... Sí, Perdón, Gonzalo. Nat, se levantaron porque lo tenían previsto. O sea, está Obvio, claro, estaba hablado. consensuado. Lo que no tenían claro era cuál iba a ser el gatillo para que el Exacto. macrismo se levantara. Pero ya había, hasta se supone, luz verde de Macri para que esto sucediera. Y después, así como se levantaron, a la tarde se reunieron. Porque en el Sí, PRO... en lo de Macri. Porque me parece que esto es lo más interesante, que en el PRO sienten que están atrapados por el relato del gobierno, porque saben que tienen que votar o no votar, que si votan los van a hacer cargo de lo que pase después. Sí. Y que si no votan, los van a hacer cargo de que la Argentina se Lo fue que al pasa tacho. ahora. Claro, están muy sensibles con eso. O sea, Mauricio Macri, esto surge de los llamados que hice yo ayer por la tarde, está preocupado porque siente que le hicieron un juego de pinzas y porque el gobierno los tiene ahí agarrados. Entonces la discusión es, ¿qué hacemos? ¿Votamos o no votamos? De Bueno, todas por maneras, eso perdón. salieron... Perdón, de uno. Si votamos, nos van a ser responsables de lo que pase después. Y si no votamos también. Entonces hay como una encerrona y no hay salida. Por O sea, eso salieron con el comunicado duro. De Claro. todas maneras, por más que hoy tengamos todos puesto la mirada en esa interna de Juntos por el Cambio y hablemos de eso, la verdad es que el gobierno juega con fuego en esa situación, porque para aprobar cualquier cosa, y el acuerdo con el fondo sobre todo, tanto en diputados y sobre todo en el Senado, el gobierno necesita los votos de la oposición. Claramente no le alcanza con los votos propios. Sí, está claro. En diputados tiene 85, 90 votos propios, Sí. el resto no van a estar, junta algunos votos independientes, Sí. la izquierda y votan los en libertarios no van a votar, van a estar en contra, Sí. necesita por lo menos 30 votos de la oposición. Bueno, ¿y qué apuntaron ayer, Ceci? Apuntaron que el gesto de que el macrismo se retirara, ellos lo leyeron bien. Lo leyeron como que, bueno, ahí tenemos a la coalición cívica y el radicalismo listos para Que son los que acompañarnos. nos votan. La foto más elocuente es la de La Nación de hoy, que lo ves. A Gerardo Morales cruzado de brazos y a Waldo Walsh, a Fernando Iglesias, que sabemos sus argumentos Saliendo. y son atendibles. A las puteadas y a los gritos saliendo. Y ahí está claro, la lectura política es, el radicalismo no tiene mucho margen. Lustó lo acaba de decir. Entonces el gobierno cree que los votos los tienen. Ahora Sí, estamos es hablando cierto, de pero esto. Hay una cosa que No, el hecho nadie. de retirarse, yo sabéis que le critico, que es un acting, Y Sí, yo claro. también. que no tiene ninguna consecuencia. O sea, yo acepto que cualquiera se retire en el medio de una votación, por ejemplo, porque entonces quita votos, que se retire en momentos en los cuales el hecho de retirarse tiene una consecuencia. Pero cuando la consecuencia de eso es simplemente estoy ofendido, no sé si es útil Bueno, pero quizás retirarse así. refleja el pensamiento de parte del electorado. Sí, bueno, pero es una medida electoral en un momento dejarlo de- institucional. No, que lo que Sí, quería Rolo, marcar es decime. esto, Ceci, me parece que refleja, o que lo que intentó reflejar parte del PRO es lo que sienten muchos de sus votantes, que es asco cuando escuchan a Alberto Fernández diciendo mentiras. Por eso Lustó hablaba de estómago. A mí también me llamaba la atención el tuit de Manes
quedándose y diciendo, para mí tenemos que estar y tenemos que darnos... Para cerrar la grieta. Digo, la verdad que no sé si le garpa a él con su electorado quedar solo sentado ahí. Y también desviamos el foco de algo. Máximo Kirchner no fue, no estuvo ahí. También es cierto. Y estamos hablando de que el PRO se fue. Y Máximo que... la verdad se me ocurre un montón de metáforas desagradables para decir, pero la verdad lo que hizo fue decirle a Alberto Fernández que lo desprecia y es parte de su espacio político. ¿Eso no es grave también institucionalmente cuando juzgamos las varas de lo que hay que hacer, lo correcto y lo que no? Porque Máximo lo que hizo fue responder a su electorado que repudia el acuerdo, claro, y Macrismo hizo lo mismo, Jorge. Entonces yo pensaba, esto es un juego donde nuestros representantes tratan de atender a lo que creen ellos que sienten sus votantes. Yo coincido con vos, Rolo, coincido mucho, está bueno lo que decís. Ahora, ¿qué te dicen desde el espacio, por ejemplo, de Juntos por el Cambio cuando no son halcones? Y en eso coincide el gobierno porque le busca la vuelta a la oposición. Dicen, la agenda mediática la dominan los halcones y no es el pensamiento total de Juntos por el Cambio, que en este caso ninguno de nosotros quiere ir a default, porque no le va a convenir, aún con todo lo que ha hecho Alberto Fernández con esto que dijo ayer de patear los temas centrales de la economía, reforma laboral, reforma previsional, un programa económico lo ha pateado verdaderamente para adelante. Con todo eso, aún así, un default le conviene menos a la Argentina que seguir peleando porque se logre una reforma laboral, porque se logre otra reforma y el detalle del acuerdo se pueda seguir discutiendo. Pero con Natalia, todo eso, sí, perdón, volviendo, vos hablabas de la posición de los halcones dominante en la agenda, ¿no? Recién La agenda mediática, en la agenda mediática, sí, bueno, que es un poco la agenda pública también, pues están muy asociadas. Volviendo a Patricia Bullrich, hoy dijo claramente que lo arreglen entre ellos, primero tienen que estar de acuerdo ellos, y lo del default es casi una herramienta extorsiva. Nos corren con el default. Es verdad. Bueno, sí, entonces se han endurecido algunas ellos posiciones. aclaran, sí, es cierto. Verdad, ellos aclaran que no quieren ir al default, que dicen que no lo votan. Los halcones, digamos. Nosotros no pero votamos. No lo leen como después default. Pasa, no. Y ellos también dicen esto, dicen, el acuerdo ahora o después o sin acuerdo, sí, igual hay una bomba de tiempo en la Argentina. Hay una bomba de tiempo que o se para ahora, pero o explota en 2 años. Exacto. Son las 10:58.